Recordarán lo de Jaca, fue la sublevación de aquellos capitanes Galán y García Hernández, consejo de guerra, condenados a muerte. Fue curioso que el general Godet pidiera el indulto. La situación política de España y la de la monarquía eran entonces muy malas. Y ahora una página que para algunos resultará divertida, para otros extraña, un poco pintoresca para todos. Corría el año 1930, cuando dos personas, ya digo, la situación de España era muy mala, la monarquía estaba prácticamente derrotada, el Comité Revolucionario tenía una gran actividad. Corría el año 1930, cuando dos personas relacionadas con el Comité Revolucionario que trabajaban con la aspiración de proclamar la República llegaron a Zaragoza. Uno de ellos, no me importa, puedo mantener amistad, uno de ellos era Antonio Garrigues, que había de ser mucho más tarde embajador de Franco en los Estados Unidos y en la Santa Sede, y con un poco de humor se podía decir que también casi pensador del régimen. A quien yo conocía en la universidad y proclamada la República fue el primer director general de los registros y del notariado, con el seráfico don Fernando de los Ríos, personaje verdaderamente ilustre y respetable, entonces ministro de Justicia. El otro viajero que llegaba con él era el escritor, yo no estoy de acuerdo con Castro, pero creo que buen escritor, el escritor José Bergamín, por cuyo padre, don Francisco Bergamín, abogado insigne, sentía yo una admiración. Y las de Jaca y Cuatro Vientos, pasada la borrasca, en la familia militar pareció desaparecer la zozobra. Recuerdo que ya muy próximas las elecciones municipales, cuya desembocadura fue la República, vinieron desde Madrid a Zaragoza para pasar impresiones con Franco, por el prestigio que con ellos tenía, algunos militares, coincidiendo con una de aquellas recepciones que solía darse en la Academia General y que me he referido al principio, y recuerdo, entre ellos, entre los que fueron a Zaragoza a cambiar impresiones con Franco en horas tan graves, estaban el general Millán Astray y el general Rosada y el teniente coronel Liniers, persona muy distinguida, que tenía a la sazón a un hijo de cadete en ese centro militar y que luego en Madrid fue objeto de una lesión que le costó casi la vida. El grupo que los visitantes formaron con Franco, en aquel grupo yo estuve también, él me llamaba amistosamente, y allí se habló de política. Yo expuse ingenuamente mis impresiones muy pesimistas y me referí al clima revolucionario que la tarde anterior había estado ahí. Y el comandante de la Guardia Civil Tobar. Estos últimos serían elementos de confianza de Franco cuando éste asumió el mando supremo militar y político durante la Guerra Civil.
Franco, en ese gobierno derechista, quedó indicado como posible jefe del Estado Mayor Central en el gobierno de coalición que se constituyó en 6 de mayo de 1935. A Franco era la aspiración natural de todo militar. Le interesaba especialmente el puesto muy brillante de jefe del Estado Mayor Central, y que él esperó que se hiciera inmediatamente el día siguiente a tomar posesión el ministro derechista. Pero no fue tan rápido, cosa que le incomodó mucho, a mí me consta, porque yo era diputado entonces, porque entre las derechas tenía también gran ascendiente el principal rival de Franco, que era el general Godet. Por fin se decidió la cuestión a favor de Franco y Godet fue designado para una inspección del ejército, cargo de inspector del ejército. Y decía Godet, que tenía naturalmente su amor propio y su genio, decía: desde mi modesta inspección contemplaré el estrepitoso fracaso del general Franco. Palabras que llegaban a oídos del general y de su familia y, como es natural, causaban gran disgusto. Yo no sé de quién diga, pues no tengo competencia para juzgarlo, si Franco fracasó o triunfó en ese nuevo empleo tan deseado. El caso es que no pudo estar mucho tiempo. Hizo algunas combinaciones de mandos militares, no creo que pudiera hacer mucho más. Entre los elementos de derechas, esto tiene interés para quienes sigan con interés el problema. Entre los elementos de derechas más agitados e impulsivos del ejército, de casi todos, él no madrugaba. El hecho es que no se dejaban acumular escándalo con escándalo, como con frecuencia es la táctica que se practica. Y así, acumulados tantos, llega un momento que la situación es inexplicable y no se puede hacer nada. Allí, con todos sus defectos, era la República, pero aquel mismo día cayó el gobierno. La historia es así, más grata para unos, menos para otros. Se produjo el estapel, aquella cosita del estapel. Tuvo lugar el nuevo escándalo del asunto novela, no quiero explicarlo, era con motivo del contrato con la compañía naviera que hacía nuestros servicios en el protectorado. Y entonces, por una serie de intrigas junto a aquella situación terriblemente densa, intrigas y maniobras que condujo de una manera magistral con su habilidad de polemista, Indalecio Prieto, es el que determinó la situación que acabó en la gran catástrofe. Se produjo una situación en la que el presidente, ya no era, que era Alcalá Zamora, presidente de la República, tuvo que disolver el Parlamento. Y ante esta situación, porque los parlamentos existían, se constituían, funcionaban bien o mal, y se disolvían cuando hacía falta. En esta situación, una gran parte del ejército, acordada por Alcalá Zamora la disolución del Parlamento, Franco, como ven, yo voy siguiendo la vida de España, el paralelismo con la de Franco y los caracteres de Franco van viniendo a través de su conducta.
Franco fue incluido en la candidatura, que a este efecto las elecciones parciales que se celebran por haber anulado las generales de Cuenca, se convocan a elecciones parciales solo para Cuenca. Y se incluye entonces la derecha, que antes se había dormido, que estaba en sus jueguecitos políticos, que no les importaba nada más que eso, que no habían ni contado con José Antonio ni con nadie. Entonces sí, hay que traer aquí a gente valiente. Y hacen una candidatura en la que figura en primer lugar José Antonio, el político, ya había sido diputado, y se incluye también a Franco en la misma candidatura. Había puesto para 3 candidatos, a José Antonio y a Franco. Eran elegibles 3 candidatos, con poquísimo sentido de la realidad. Se juntan los 2 nombres. Como cualquiera que tuviera medianamente información del ambiente político de aquellos días, o tuviera un poco de sentido común, podía imaginarse que el triunfo de José Antonio, que ya yendo solo él en la candidatura con otras personas sin significación, este triunfo se presentaba como muy incierto, pues las presiones del gobierno de la República para que no saliera elegido serían enormes, las que fuera preciso. Había demostrado su capacidad de arbitrar y el despotismo antes. José Antonio entonces me rogó que fuera a verle a la calle. Aquí, pequeña cosa personal, en algún libro ligero, en tantas cosas, se ha dicho que me llamó a Canarias, como si yo viviera en Canarias. Yo vivía y trabajaba en Madrid y tenía mi destino en Madrid. Pues bien, me llamó a Madrid, a mi casa, que fuera a verle a la cárcel. Y allí acudí enseguida, como otras veces, a verlo. Y José Antonio, después de hacer unas reflexiones análogas a las que acabo de exponer, a las que hacía todo el mundo, si se quiere absolutamente que no salga José Antonio de ninguna manera, pues se le añade el peso del general Franco y entonces ya no tiene duda. Él hizo, cuando yo llego a la cárcel para hablar con él, las rejas, las reflexiones análogas a las que acabo de exponer, y dijo: si a mi nombre se añade el del general Franco, cuando éste anda en lenguas de todos, como el posible realizador de la idea del golpe de Estado necesario, que ya había propuesto, incluso diera aquel desdichado viejo de Portela Valladares, entonces no presiones, habría más que presiones, tiros, asesinatos si hacía falta, para evitar el triunfo de esa candidatura donde estuviéramos juntos Franco y yo. Impediría el triunfo absolutamente por todos los medios que fueran. Tenía razón. Y esta, comentó José Antonio desde la cárcel, es, Ramón, la única posibilidad que a mí me queda de salir de la cárcel antes del horror de lo que se avecina. José Antonio fue uno de los españoles de aquel tiempo que vio con más claridad cómo se venía encima la guerra civil, la tremenda guerra civil. Bien, bien. Entonces no me oye. Sí, ahora sí. Bueno, entonces me dijo: para evitar este disparate, esta última posibilidad que tengo de salir de la cárcel, incluso de salvar mi vida,